Bueno, como ustedes saben, hubo tres grandes autores trágicos que representaban una cierta evolución, desde Esquilo, luego Sófocles y después Eurípides. Grandes trágicos, grandes poetas, grandes educadores, porque los atenienses tenían la idea de que el teatro representaba cómo entender la vida. Mire qué paradoja. El teatro que representa cómo entender la vida, pero en el contexto de una democracia tan avanzada como la ateniense. Luego, pues el teatro fue desapareciendo en el siglo IV junto con la democracia, y el teatro griego ha quedado como una especie de fantasma presente sin verlo. Bueno, también habrá que preguntarse si acaso la democracia no quedó como fantasma. Bueno, sin embargo, para nosotros este teatro tan lejano en el tiempo y tan cercano a nuestra vida está vivo. Bueno, vamos a Eurípides, nuestro querido Eurípides el racionalista, el tragediógrafo filósofo. Comencemos por un dato curioso. La unión de los destinos de los tres trágicos en torno a la batalla de Salamina en el 480 antes de nuestra era, pues en la que los griegos derrotaron por completo, arrasaron a la armada persa. Tenemos por cierta, por verdadera, lo que afirma, por verdadero, lo que afirma la tradición. A ver, Esquilo fue soldado en Salamina. Sófocles, un Sófocles adolescente, pues se dice que formó parte del coro que celebró la victoria de la batalla de Salamina, y Eurípides nació, dice la tradición, el mismo día, nació el mismo día que inició la batalla de Salamina. Bueno, ¿cierto o no? Esta tradición debía tener alguna razón para situar a los tres figurones capitales del drama griego en un acontecimiento trascendental para la política, para la economía, para la democracia, para el arte, para la tragedia. Bueno, a mí me parece que esta bellísima coincidencia pues es útil, ¿no?, para mostrar a los tres grandes trágicos como representantes de tres generaciones distintas. La generación de Esquilo, una generación que peleó contra los persas, la generación de Sófocles, una generación que vivió el esplendor del triunfo económico, político, artístico, democrático, la generación de Eurípides, pues que ya escuchaba las glorias pasadas y que se acercaba sin saberlo al derrumbe de la civilización griega por ambiciones imperialistas, se acercaba al abismo fatal de la guerra del Peloponeso, Esparta contra Tebas. Y que mire, como Eteocles y Polinices, como dos hermanos, estas polis hermanas se destruyeron entre sí y con ello destruyeron la más grande civilización de todos los tiempos. Bueno, Eurípides nace en el 484 antes de nuestra era. Pero, bueno, antes de referirnos a los escasísimos datos que tenemos de su vida, me parece importante detenernos, ¿no? Detenernos como se detiene toda la crítica y todos los estudios helenísticos en los violentos ataques que recibió Eurípides del comediógrafo Aristófanes contra el modo de vida y contra la ideología de Eurípides, y me parece relevante porque expone el ambiente cultural en que vivió el último de los grandes trágicos griegos. Mire, de las 11 comedias que tenemos conservadas de Aristófanes, 3 atacan a Eurípides: Las ranas, Las tesmoforias y Las asambleístas. Y bueno, en todas las demás, créalo, hay también ataques, aunque no tan evidentes. Aristófanes, el gran comediógrafo, tenía como una especie de obsesión, de manía persecutoria hacia Eurípides. ¿Por qué? ¿Por qué la tenía?, nos preguntamos. Y todas las fuentes remiten al aborrecimiento que Aristófanes tenía hacia el racionalismo, hacia la crítica racionalista, que provenía de poetas como Eurípides y de pensadores como Sócrates y de los sofistas, un racionalismo que era visto como un peligro para la estabilidad de los valores intocables, pues a tal grado que esto llevó a Sócrates a un juicio y a una muerte absurda.
Además, el que Eurípides centrara la mayoría de sus tragedias en el protagonismo de mujeres, pues eso escandalizó a Aristófanes, pero ante todo, escandalizó al conservadurismo ateniense, pues no habituado a ver los problemas que nacen del alma, de la psique, del corazón femenino, y mucho menos que en las tragedias las mujeres protagonistas filosofaran con lucidez y desparpajo. Bueno, dejemos a un lado a Aristófanes, que es terrible. Aristófanes es terrible, siempre contra Eurípides. Eurípides fue hijo de un mercader y de una mujer de alto linaje. Nació en el 484, dijimos, en Flia, en el mero corazón del Ática. Parece que en su juventud fue copero de un grupo de danzantes. No olvide la relación que hay entre danza y religión, como lo demuestran los orígenes del teatro griego. Se dice que en su juventud cumplió con 2 años de servicio militar, que participó en certámenes atléticos y gimnásticos con muchos triunfos. También se dice que un tiempo se dedicó a la pintura. Bueno, obviamente su interés por la filosofía era notable, dice la tradición, y parece que tuvo una amistad muy, muy profunda con Sócrates, quien asistía pues a sus representaciones. Mire, todos los testimonios que hablan de un Eurípides, pues lo presentan como un hombre solitario, retraído, pero también lo presentan como un hombre rico, dedicado al estudio y a la creación de sus tragedias. Fue tremendamente famoso. Ganó muchos concursos de tragedias, tuvo 2 esposas, y el que el rumbo político de Atenas había empezado a tomar hacia el imperialismo, hizo que Eurípides, pues ya decepcionado, se exiliara a Macedonia y ahí moriría. Murió en el 406 en Pela, lejos de su tierra. Cuando murió, imagine, qué maravilla, fue Sófocles el que dirigió los cantos fúnebres. Bueno, ¿acaso podríamos llamar a Eurípides, dijimos, el trágico racionalista, el trágico reflexivo, cercano a la ideología sofista de Protágoras? Protágoras, mire, fue quien sentenció que el hombre tiene que ser la medida de todas las cosas, pero no en un sentido individual, sino en una comunidad moral que garantice la independencia del hombre y con ello su felicidad. Las tragedias de Eurípides fueron perfectas hijas de su tiempo en este sentido, como ve. De las más de 90 piezas que escribió Eurípides, contamos solamente con 18 y una más que se le atribuye sin pruebas de autoría. Entonces digamos que son 19. Hay 19 tragedias y hay también 1200 fragmentos, pues más o menos en buen estado, de 75 tragedias más. Pues aproximadamente la mitad de sus tragedias comparten los temas con los de Sófocles y los de Esquilo, pero Eurípides introduce nuevos tópicos y además explora las ambigüedades de las distintas tradiciones míticas. Y bueno, si algo destaca entre sus tramas, ya dijimos, es la centralidad de las protagonistas femeninas, cuestión que fue y es y sigue siendo una controversia de debate entre los estudiosos, pues porque mire, la mujer no debe tener ni fama ni renombre, porque lo femenino debía estar a oscuritas y en silencio. Por eso las tragedias de Eurípides son tan avanzadas, son más dramas que tragedias. Bueno, sus personajes pues no son ni dioses ni humanos grandiosos, sus personajes están desprovistos de rectitud, es decir, que contrario a la tradición, pues no aceptaban sus culpas, o mejor dicho, no las aceptaban, sino que se rebelaban ante la culpa. Son personajes racionales, se enfrentan al mundo desde una perspectiva racional, no desde la perspectiva de las leyes divinas, como fue el teatro de Esquilo, no desde la perspectiva de la culpa, como fue el teatro de Sófocles. Eurípides monta, imagínense, en sus tramas, en su teatro, monta personajes racionales, monta argumentos, no monta lamentos. Bueno, vamos a Medea, la tragedia titulada Medea de Eurípides.
representada en el 431 antes de nuestra era, y mire, por primera vez nos alejamos de Micenas, de Tebas, de las ciudades polis, de las grandes ciudades helenas, y nos vamos a un tema completamente nuevo. Nos vamos a una de las grandes tragedias de Eurípides, pues quien rompe el esquema tradicional, porque mire, en los concursos teatrales, cada tragediógrafo tenía que representar 3 tragedias y un drama satírico. Tanto Esquilo como Sófocles, pues aprovecharon estas 3 representaciones para presentar trilogías, es decir, todo un drama familiar, como es el caso de la Orestiada de Esquilo y como es el caso también del ciclo tebano o edípico de Sófocles, pues conduciendo a cada uno de los protagonistas al horror. Tradicionalmente, esa secuencia del horror, pues era la historia del abuelo, la del padre, y después podía ser la del hijo, la del nieto, ¿no? Todo esto para transmitir la grandeza y la solemnidad de las obras. Pues bien, Eurípides abandona esta estructura, es decir, sus tragedias no pertenecían a una trilogía, a una saga, ni tenían personajes coincidentes, ni eran sucesivas en el tiempo. Aparentemente presentaban temáticas diferentes, y bueno, si digo aparentemente es porque la verdad es que sí hay coincidencias simbólicas, coincidencias interpretativas. Por ejemplo, mire, la tragedia de Medea fue presentada junto a la tragedia de Filoctetes y junto a la tragedia de Dictys. De Dictys solamente se conservan unos fragmentos, pocos versos. Y además, el drama satírico Los Recolectores. En la tragedia titulada Filoctetes, Eurípides nos cuenta que los guerreros aqueos de la guerra de Troya van hacia Troya, y obvio pues va Odiseo, va Aquiles, va Agamenón, y con ellos va un héroe que se llamaba Filoctetes. Y pues este héroe tenía un arco y unas flechas que le había regalado su amigo Hércules, y bueno, este Filoctetes, camino a Troya, pues es mordido por una serpiente venenosa que le deja una herida, y esa herida se infecta, y esa herida le causa un dolor tremendo, y llora y grita porque la herida se infecta, porque está llena de pus, y él empieza a oler horrible. Y pues sus compañeros, los grandes héroes, ¿no?, de la Hélade, esas nobles figuras de la mitología, fíjense cómo le da la vuelta, ¿no?, Eurípides, pues como Filoctetes no hace más que quejarse y huele mal, ¿qué cree? Pues lo abandonan en una isla, ahí lo dejan tirado, ahí lo dejan abandonado, y ellos tan tranquilos siguen su camino. Pero al llegar a Troya, un oráculo les dice que solo ganarán la guerra con el arco y las flechas que Hércules regaló a Filoctetes. Qué problemón, ¿eh? Problemón. Así que crean una como especie de comisión para que vaya a la isla, para que regrese a la isla donde habían dejado tirado a Filoctetes, y que vayan ahí, que lo convenzan, ¿no? Que bueno, no creo que Filoctetes esté muy contento, ¿no?, de haber quedado ahí abandonado, que lo convenzan, pues de que ahora sí vaya a la guerra de Troya con su arco y sus flechas. Y mire que el que encabeza la comisión, pues no podría ser de otra manera, es Odiseo. Y el Odiseo de Eurípides es un mentiroso, un falso, un hipócrita, sin la más mínima moral. Es un ventajoso que llega a la isla, que engaña al pobre Filoctetes, porque Odiseo mismo lo había dejado ahí tirado, ¿no? Y consigue convencerlo de que vaya con ellos a la guerra de Troya. Pero no es que Odiseo se apiade de Filoctetes. Odiseo lo único que le interesa y lo único que le importa es ganar la guerra, ¿no? A ver, mire, Filoctetes, la tragedia escrita por Eurípides, Filoctetes, tira del pedestal a Odiseo, y lo tira al convertirlo en un personaje detestable, falso, interesado, mezquino. Y pues aquí simbólicamente las tragedias de Filoctetes y Medea van a coincidir. Digo simbólicamente van a coincidir, porque en la Medea, en la tragedia de Medea, Eurípides va a arrojar también de su pedestal a otro de los grandes héroes trágicos. Va a bajar del pedestal a Jasón. ¡Qué barbaridad! ¿Se imagina usted la cara de los 15,000 espectadores mirando cómo caen los grandes, los enormes, los héroes incuestionables, que son nada más y nada menos, en estos 2 casos, porque hay más,
que Odiseo y Jasón. Y bueno, como usted sabe, Jasón había partido a la Cólquide, a la costa de Georgia, en el extremo oriental del Mar Negro, con el propósito de apoderarse de un objeto maravilloso que allí estaba, que es el vellocino de oro, una piel de carnero cuya lana era de oro. El vellocino estaba custodiado por unas criaturas tremendas, unos toros gigantes, un dragón. O sea que para apoderarse del vellocino, pues Jasón tenía que pasar por una serie de pruebas complicadísimas. Y mire, Jasón jamás hubiera podido apoderarse del vellocino de oro de no ser por la hija del rey de la Cólquide, es decir, por Medea. Y Medea se enamora de él. Oh, problemón. Y fue Medea la que instruyó a Jasón sobre qué tenía que hacer para apoderarse del vellocino. Es Medea la que duerme al dragón, a esta enorme serpiente con un brebaje, pues porque Medea es una maga, es nieta del dios del sol, de Helios, es sacerdotisa de Hécate, una titánide asociada a la magia, a la brujería, al conocimiento de las hierbas, las plantas venenosas, asociada a la hechicería, la diosa de la magia, ya dijimos. Y entonces con ese brebaje que hace Medea, pues el dragón se duerme y de esa forma Jasón puede apoderarse del vellocino, pero ese vellocino pertenece al rey de la Cólquide, el padre de Medea. Y entonces, pues Medea, al ayudarlo, Medea traiciona a los suyos, Medea traiciona a su padre, Medea traiciona al reino de la Cólquide y por eso no puede quedarse, se tiene que exiliar de la Cólquide. Así que Medea pues parte con Jasón, que le promete matrimonio y la va a convertir en su reina, y pues efectivamente Jasón y Medea se casan. Y Medea ayuda a Jasón a recuperar su reino, y la pareja tiene 2 hijos, y son felices, un buen matrimonio, dijéramos, pero ahí viene el pero, ahí viene el sin embargo. El entonces, ¿usted qué cree? Pues a Jasón, el gran héroe de los argonautas, el gran héroe que recuperó el vellocino de oro de las tierras de la Cólquide, pues de repente se le presenta la oportunidad de hacer un matrimonio más ventajoso. El rey de Corinto le ofrece a su hija, y Jasón, que le debe todo lo que es a su mujer Medea, no duda ni un instante en abandonarla, en decirle que la va a dejar y que se va a casar con otra. Y cuando Medea le pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Jasón le dice, por dinero. Dice la obra, mire, y lo dice Jasón, me caso con la intención de llevar una vida feliz y sin carecer de nadie, sabiendo que al pobre todos le huyen, incluso los amigos. No, bueno, ¿cómo ve? O sea, el gran héroe Jasón abandona a su mujer simple y llanamente por dinero, que bajeza, ¿no? Y no tiene la menor vergüenza de tirárselo en la cara. A la cara. Medea reacciona, se encoleriza y escuche, Medea pronuncia estas palabras. De todo lo que tiene vida y pensamiento, nosotras, las mujeres, somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas, porque recuerde usted que hay que pagar una dote, ¿no? La mujer tiene que pagar la dote para casarse. Y tomar un amo de nuestro cuerpo, y este es el peor de los males. Y la prueba decisiva reside en tomar a uno malo o a uno bueno. A las mujeres no les da buena fama la separación del marido y tampoco les es posible repudiarlo. Bueno, y esto nos preguntamos cómo sí lo pueden hacer los hombres y que dependiendo, ¿no? El que nos toque, pues ahí reside nuestro destino. Bueno, sigue hablando Medea. Y si nuestro esfuerzo se ve coronado por el éxito y nuestro esposo convive con nosotras sin aplicarnos el yugo por la fuerza, nuestra vida es envidiable. Pero si no, mejor morir. Dicen que vivimos en la casa una vida exenta de peligros mientras ellos luchan con la lanza. Necios. Preferiría 3 veces estar a pie firme con un escudo que enfrentarme al parto una sola vez. Medea es una mujer extranjera, por tanto, es considerada por los atenienses, por los griegos, una bárbara que proviene de un lejano reino situado, ¿no? fuera de las tierras griegas, es decir, la Cólquide, allá en la costa oriental del Mar Negro.
Medea reacciona con la falta de moderación propia desde el punto de vista de los atenienses, reacciona con cólera, con esa cólera para los atenienses propia solamente de los bárbaros, y diseña un plan para castigar a su marido y a su prometida, el rey de Corinto. Este rey, el padre de la prometida de Jasón, intuye que algo va a pasar. Pide que Medea abandone inmediatamente la corte, que sea inmediatamente desterrada, pero Medea pide un día, un único día para despedirse de sus hijos y marcharse para no regresar jamás. Y bueno, Jasón le concede ese último día, bueno, pues tal vez, ¿no? Tal vez, por un pequeño guiño de moral. Y en el transcurso de esas horas, Medea prepara un vestido y una corona envenenada que le regala a la prometida de su marido Jasón, es decir, a la hija del rey de Corinto, y al ponerse el vestido y la corona, la princesa de Corinto se prende en fuego. Y Medea dice complacida: no se distinguía la expresión de sus ojos ni su bello rostro. La sangre caía desde lo alto de su cabeza confundida con el fuego, y las carnes se desprendían de sus huesos como lágrimas de pino, bajo los invisibles dientes del veneno. Terrible espectáculo. Esto de terrible espectáculo lo dice Medea. Mira nada más la ironía. Después de lo que hizo, ¿no? Bueno, entonces, pues después de lograr impedir el matrimonio de su marido Jasón con la princesa de Corinto, Medea continúa su venganza pidiendo ver a sus hijos, a los que planea asesinar. Y en ese momento se produce una de las escenas más estremecedoras del teatro y de la literatura universal, pues porque Medea, al contemplar a los niños, a sus hijos, duda y no sabe si va a tener la fuerza para ella misma con sus propias manos matar a sus hijos. Oh hijos, ya tenéis una ciudad y una casa en la que después de abandonarme en mi desdicha, viviréis siempre privados de vuestra madre. Yo me voy, desterrada hacia otra tierra, antes de haber gozado de vosotros y de haberos visto felices, antes de haberos dado una esposa, de haber adornado vuestro lecho nupcial y de haber mantenido en alto las antorchas. Oh desgraciada de mí por mi orgullo. En vano, hijos, os he criado, en vano afronté fatigas y me consumí en esfuerzos, soportando los terribles dolores del parto, y pensar que había depositado en vosotros muchas esperanzas, infeliz de mí, de que me alimentaríais en mi vejez y de que una vez muerta me enterraríais piadosamente con vuestras propias manos. Y ahora ha muerto ese dulce pensamiento. Privada de vosotros, arrastraré una vida triste y dolorosa. Vosotros no veréis más a vuestra madre con vuestros queridos ojos, pues estáis a punto de cambiar a otra forma de vida. Ay, ay, ¿por qué me miráis con vuestros ojos, hijos? ¿Por qué sonreís como si fuese vuestra última sonrisa? Ay, ay, ¿qué voy a hacer? Mi corazón desfallece cuando veo la brillante mirada de mis hijos. No y no. Adiós a mis planes. Sacaré a mis hijos de esta tierra. ¿Por qué? Por afligir a su padre con la desgracia de ellos, ¿debo procurarme a mí misma un doble mal? Pero, ¿qué es lo que me pasa? ¿Es que deseo ser el hazmerreír, dejando sin castigar a mis enemigos? Tengo que atreverme. Mi mano no vacilará. Ay, ay, no, corazón mío, no realices este crimen. Aunque no vivan conmigo, me servirán de alegría. No por los vengadores subterráneos del Hades, nunca sucederá que yo entregue a mis hijos enemigos para recibir un ultraje. Es de todo punto necesario que mueran. Y puesto que lo es, los mataré yo que les he dado el ser. Está completamente decidido y no se puede evitar. Ahora que me dirijo por el camino más penoso, y a ellos los voy a enviar a uno más penoso aún, deseo despedirme de mis hijos. Dadme, hijos míos, dadme vuestra mano derecha para que vuestra madre la cubra de besos. Oh, mano queridísima, boca queridísima, rasgos y noble rostro de mis hijos, que seáis felices, pero allá, en el Hades.
No tengo fuerzas para dirigir sobre vosotros mi mirada, me vencen mis desgracias. Sí conozco los crímenes que voy a realizar, pero mi pasión es más poderosa que mis reflexiones y ella es la mayor causante de males para los mortales. Entonces Medea, terrible todo esto, bueno, entonces Medea, ¿verdad? Bueno, hace entrar a sus hijos, qué tragedia. Y ella misma, armada con un cuchillo, los acuchilla, los hiere, hasta matarlos. Mire, todos y todas quienes hemos leído otras tragedias griegas, pues sabemos que el castigo por los crímenes de sangre, que son los crímenes más horrendos, ese castigo debe caer de forma tremenda sobre el criminal, porque incluso esa sangre mancha la vida de los descendientes durante varias generaciones. Medea ha asesinado de forma espantosa a la prometida de su marido, ella misma ha apuñalado a sus hijos hasta matarlos. Bueno, pues entonces es lógico esperar que caiga un brutal castigo sobre la princesa de la Cólquide, sobre Medea. Esperamos el más horrible de los castigos que haya recibido jamás un personaje trágico. Pero en esto Eurípides, mira, es tremendamente desconcertante. Porque su Medea, la Medea de Eurípides, pues termina montada en un carro enviado por Helios, el dios del sol, que es su abuelo, y conducido por serpientes, y pues deja atrás el cadáver de sus hijos en el interior de la casa, y se dirige a su marido Jasón. Se dirige a Jasón, que acaba de descubrir a su prometida muerta. Medea le dice a Jasón, pues ahí te quedas. Lo que te ha pasado es castigo justo, un justo castigo por tus maldades. Y Medea se monta en el carro y se va. Y así termina la tragedia de Medea, creada, escrita por Eurípides, representada en el gran teatro de Dionisos en Atenas, en la Acrópolis. Y mire, a Medea no la castiga nadie. Estos son los héroes de Eurípides, un Jasón que deja a su mujer por dinero, y una Medea, una madre que mata a sus hijos y que además no es castigada. Como usted ve, ¿no? Pues Eurípides se atrevió a llevar las tramas más allá que sus predecesores, Esquilo y Sófocles. Eurípides se atrevió a hacerlas más complejas, incluyó más personajes, aportó más peripecias, es decir, le incluyó más giros a la trama. Y a veces sucede que Eurípides, ¿no?, que añade tantos giros que resuelve las tramas de una manera insospechada. Pues así, ¿no? Pasa que Eurípides de repente hace que aparezca un dios, en el caso de, estoy hablando de Medea, y que todos queden en su sitio. En otras palabras, pues es la divinidad la que resuelve el conflicto. Es la divinidad quien decide cómo resolver y cómo terminar el conflicto, pues porque los seres humanos no somos capaces de resolver nuestros propios conflictos. Es importante esto que vamos a comentar ahora. Eurípides usaba los recursos de tramoya, en esto también modificó el teatro. Usaba los recursos de tramoya del teatro griego, que implicaba pues que al actor que hacía de Dios le colgaran con unas cuerdas por encima del escenario y le hacían aparecer de los cielos como si hubiera descendido del Olimpo. A este artificio se le llama Deux ex machina. Deux ex machina, como si dijéramos la máquina de Dios, ¿no? El Dios que aparece, ¿no?, con el artilugio teatral en el último momento, decíamos, para arreglar el conflicto, para arreglar las cosas entre los humanos y que todo termine como tiene que terminar. Bueno, entonces, miren, nos encontramos con una tragedia que termina bien. Es decir, no que tiene un final feliz, sino que termina sin un castigo. Y nos preguntamos por qué. Siglos y siglos después, seguimos acudiendo a las tragedias griegas en busca de respuestas, porque en realidad lo que nos plantean las tragedias son preguntas más que respuestas. Yo creo que lo que hace universales a las tragedias griegas es que, pues obviamente porque tocan temas universales, es decir, temas atemporales, a pesar de que nos hablen de mitos que sucedieron en el Cáucaso, en Micenas, o en la Cólquide, o en Tebas, o en Corinto. Yo creo que plantean debates, debates que siguen vivos hoy. Creo que también es algo inherente, ¿no? Las tragedias hablan de los modos humanos, de lo inherente que tenemos los seres humanos,
en el sentido de cómo afrontan lo sagrado, porque mire, en el caso de Esquilo, lo sagrado, la divinidad, pues se contempla con profunda reverencia, los dioses son vistos con tremendo respeto, las leyes de los dioses son absolutas, sin embargo, bueno, vamos a ver, Sófocles y especialmente Eurípides, pues reflexionan acerca de la ley divina, pero los personajes nos conmueven por su humanidad, es decir, es más el peso de lo humano que el peso de lo divino. Yo creo que es difícil no quedar con una fuerte impresión, no conmovernos al escuchar a Medea, pues qué duda sobre si va a matar a sus hijos o no, y cómo Eurípides hace girar la trama de forma inesperada. Sentimos que estamos como en un suspenso, ¿no? Como dudando junto con Medea si matar o no matar, ¿no? Así que, pues yo creo que las preguntas que nos plantean las tragedias pues son dilemas humanos, profundamente humanos, estos personajes de Eurípides que siguen siendo sumamente atractivos hoy en día, porque lo que ponen frente a nuestros ojos y en nuestra mente son cuestiones universales, pues aunque estén situadas en la Grecia del siglo V, ¿no? Las tragedias de Eurípides, pensemos en ese siglo V, lo que provocaban a los atenienses, pues suponemos, ¿no? Que les provocaban una tremenda confusión, porque Eurípides tomaba los mitos de las creencias griegas y los retorcía y los hacía como quería y los anudaba y los desanudaba y se atrevía a cuestionar los mandatos de los dioses y las maldiciones, y se atrevía también a cuestionar la ética de los mitos, y eso, mire, eso es algo tremendamente transgresor. Medea no está muerta, Medea vive eternamente en nuestro imaginario. Medea se nos aparece como la hechicera extranjera que traicionó a su padre, que mató a su hermano por amor, por estar enamorada de Jasón, y Jasón se nos presenta como el marido que abandona a su esposa por dinero, por una mujer más joven y políticamente más poderosa. Bueno, a ver, pero cuidado, porque Medea no es cualquier mujer. Medea es nieta de Helios, el dios del sol, y por tanto la traición de Jasón hacia ella no puede quedar impune. Es necesario castigar sin piedad a quien no ha respetado su juramento y la ha puesto en ridículo. Ella no puede ser objeto de burla. Además, pues como ha sido desterrada, no puede dejar a sus hijos en manos de extranjeros. Para ella, dejar a sus hijos en manos de una madrastra, que es la princesa de Corinto, bueno, que no va a suceder en este caso, pues seguramente le hubiera hecho la vida imposible a los hijos y probablemente los hubiera matado, A ver, veamos, no es solamente la locura pasional, total y dura, aunque ella lo diga al final, porque antes de que ella diga que es pura pasión, pues ella se ha debatido, ella ha pensado, ¿no? Y piensa también en el daño que le puede hacer a Jasón. Medea es racional, piensa, trama sus actos, calcula las consecuencias de esos actos, conoce el mal que va a hacer y lo dice explícitamente, delibera largamente su decisión, cambia de planes, bueno, y finalmente termina aplicando el código de honor propio de los poderosos. Medea vence, sí, vence, pero es vencida. Y es vencida porque el sentido del honor pues solo es una parte de ella. Hay otras emociones en su interior. Medea ama a sus hijos, pero esos sentimientos deben ser expulsados de su corazón. Debe rehuir de la mirada de sus hijos para atreverse a salvarlos de un futuro siniestro a manos de sus enemigos. Medea ve la muerte de sus hijos, el asesinar a sus hijos, como una especie de prevención, ¿no? Hacia ellos mismos, hacia un futuro. Por eso matarlos significa borrar toda huella de la traición de Jasón, pues quien a los ojos de Medea, Jasón es el verdadero asesino, el verdadero destructor, el verdadero destructor de la vida, es el asesino de ella misma. Porque mire, si los hijos vivieran, pues estos hijos van a cargar para siempre la vergüenza social y la vergüenza política. Esto también significa renunciar a sus esperanzas de verlos crecer.
Bueno, la tragedia de Medea de Eurípides contiene debates agónicos, donde se presentan puntos de vista contrarios. Es decir, mire qué racional es Eurípides, ¿no? Nos ofrece argumentos a favor y en contra. Y lo que encontramos aquí, como lectores, como lectoras, como espectadores, como espectadoras, pues es una reflexión muy, muy profunda de la condición humana, con sus emociones y deseos en conflicto. Medea está llena de tensiones psíquicas y eso hace que el personaje se sienta muy próximo al público, que el público sienta próximo al personaje, porque ella, Medea, pues es una mezcla de honor y de orgullo. Es vencida. Sí, es vencida porque ella se autocastiga, porque la victoria le cobra un precio elevadísimo. Y Medea se eleva por los cielos montada en el carro de Helios, símbolo del altísimo precio que ha pagado por salvaguardar su honor y el futuro de sus hijos. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.